Bueno, nuevo programa. Hoy vamos a estar tratando un tema muy polémico, muy turbio, como se dice en la calle, muy desesperanzador, al menos para reflexionar hacia dónde estamos yendo como sociedad y hasta dónde vamos a seguir permitiendo a los creyentes, ¿no? No digo que tomemos las mismas medidas que tiene la gente sin educación, ¿no? Que es salir a romper todo, ni mucho menos, por el contrario. Yo creo que esto se gana en ayuno, en oración, de rodillas. Y nada, no quiero hacerla muy larga porque hay mucho por qué hablar, como van a ver en el título. Vamos a estar hablando del nuevo proyecto presentado en Diputados de Argentina, el cual definieron proyecto de ley de buena muerte, regulación de la eutanasia. Así lo denominó, para variar, la centroizquierda macrista, como siempre decimos en este canal, o al menos digo yo. Y nada, voy a arrancar leyendo porque realmente uno lo lee y se queda helado porque si bien quien está en la batalla cultural entiende que esto es por la ventana de Overton, es decir, uno va proponiendo poquito a poquito y lo va escalando a ver hasta dónde cala en la sociedad, ¿no? Y mientras más sumisos seamos, siguen metiendo este tipo de proyectos, este tipo de imposiciones, que el cual ahora abiertamente nos dicen nos quieren nismear, ¿no? Dice, el Senado y la Honorable Cámara de Diputados sancionan con fuerza de ley. Honorable le queda muy grande. Artículo 1. Objeto. La ley presente tiene por objeto regular el derecho de toda persona a solicitar y recibir la ayuda necesaria para morir. Escucharon bien, para morir. El procedimiento formal a ese efecto, las garantías que han de observarse y los derechos y deberes del personal médico y del servicio de salud. Y el artículo 2 dice derechos. Derechos, como si el primer derecho no sería el derecho a la vida. Toda persona que se encuentre sufriendo de una enfermedad grave e incurable o un padecimiento grave crónico e imposibilitante en los términos establecidos en esta ley y el cumplimiento con los requisitos previstos por la misma, tiene derecho a, punto A, solicitar y recibir la prestación de ayuda para morir, así de macabro como suena. Requerir y acceder a la atención y la prestación de ayuda para morir en los servicios del sistema de salud. Y punto C y último, acceder a toda la información necesaria para recibir la ayuda para morir. Artículo 3. Autoridad y ámbito de aplicación. La presente ley se aplicará en todo territorio de la República Argentina a través del Ministerio de Salud de la Nación y los respectivos ministerios provinciales a cargo del Servicio de Salud. Y es bien curioso porque uno pensaba que el Ministerio de Salud justamente era para resguardar o preservar la salud y no para terminarla, ¿no? Pero bueno, realmente estamos en un tiempo donde se llama lo bueno malo y lo malo bueno, y donde quienes tienen que andar hablando la verdad, ¿no? Y oponiéndose ante la mortandad y la gente, nada. Hoy voy a estar muy crítico, muy pesimista, pero no en el sentido de decir, oh, critica, se enfarisea, como decimos nosotros. Trata de tomárselo dentro de todo lo mejor posible, pero cuando vemos que todo está cada vez más cubierto de tinieblas y los cristianos estamos en la luna, es como un poco difícil ser pesimista, no es como decir, a ver, tan necios somos, ¿no? Como decía Jesús, ¿no? Eh, y también llamar a reflexionar, como ese versículo que dice, levántate tú que duermes, ¿no? Seguimos con el artículo 6, dice, personas menores de edad, como si no estuviera lo suficientemente turbio. En el marco de lo establecido con la Convención sobre los Derechos del Niño, Ley 26061, para quien no conozca todo lo que tiene que ver con la ideología de género y esas cosas, podemos después leerlo aunque sea por encima. Dice en el artículo C, anexo 1, decreto 4415-06, en el artículo 26 del Código Civil y Comercial de la Nación, resolución 65/15 del Ministerio de la Nación, la salud de ayuda para el buen morir deberá ser efectuada de la siguiente manera. A. Las personas mayores de 16 años
años de edad que tiene plena capacidad por sí para prestar su consentimiento a fin de ejercer los derechos que otorga la presente ley. B. En los casos de personas menores de 16 años, se requerirá el consentimiento informado en los términos del artículo anterior y se procederá conforme a lo dispuesto del artículo 26 del Código Civil y Comercial de la Resolución 6/15 del Ministerio de Salud de la Nación, en concordancia con la Convención de los Derechos de los Niños, Ley 26061, artículo 7 del anexo 1 del Decreto Reglamentario 415/06 y el Decreto Reglamentario 1282/3 de la Ley 25673. Punto C. Personas con capacidad restringida. Si se tratara de una persona con capacidad restringida por sentencia judicial y la restricción no tuviera relación con el ejercicio de los derechos, otorga la presente ley. Podrá prestar su consentimiento informado sin ningún impedimento ni necesidad de autorización previa alguna, y si lo deseare, con la asistencia del apoyo. Es obligación del legislador atender las demandas sociales, porque esto lo está pidiendo la gente no está pidiendo, no sé, que se haga más ágil el poder adoptar, que se termine en el curro con toda esta agenda woke, ¿no? La gente está pidiendo que los nismeen. Perdón, pero no puedo no traer adelante dicho fiscal que ya había empezado a denunciar, ¿no? Y apareció suicidado. No puedo no traerlo. Sé que quizás más de uno se va a ofender, se va a enojar, sobre todo si están a favor del régimen, pero bueno, al que no le gusta puede ir a un canal que sean políticamente correctos, que abundan. Bueno, nada, técnicamente termina ahí. La autora fue Gemina Latorre, obviamente radical del Frente de Juntos por el Cargo. Coautores: Lisandro Nieri, Pamela Besaray, Margarita Stolbizer, como no, Ximena García, Laura Machado, Karina Banfi, Alejandro Banchero, Fabio Ketlas, Mario Barleta, Sabrina Ahmechet, Carla Carrizo, como no, el Lumpa Lumpa favorito de los supuestos economistas de Radical, Martín Tetaz, Daniel Tabela y Dolores Martínez. Yo estaba leyendo en Twitter y vi algo polémico, que fue esto, ¿no? Y lo proponía como una libertad, ¿no? Porque ahora que está tan de moda leer, ¿no? Quienes se dicen liberales, por ejemplo, sostienen que la vida es lo más, sea creyente o no, ¿no? Después lo vamos a tocar desde el ámbito de la fe, pero la vida es lo más sagrado, es la propiedad sagrada primera. Sin esa no podría existir el resto de la propiedad privada, y también sin el derecho a la vida no sirve ningún derecho, porque todo derecho que no esté cimentado en la vida, ¿no? No tiene validez, porque si yo te doy, no sé, derecho a ser millonario, derecho y en ese país no tenés todos los derechos menos el derecho a la vida, significa que pueden venir y quitártela sin que tengas que dar tu consentimiento, ¿no? Como propone, bueno, quizás acá te lo dicen que uno tiene que dar cierto nivel de consentimiento, ¿no? Pero al nivel de corrupción que hay en el país, yo creo que esa supuesta firma, esas supuestas cosas te presionan un poco y te dicen, no, quiero el suicidio asistido, ¿no? Y no tengo por qué dar explicaciones, no me estigmaticen, ¿no? La verdad que indigna. Digo, bueno, Dios, hay una canción muy tremenda de Impending Doom. Sé que no es muy conocida, sé que tiene esto de que la gente que la escucha piensa que no es cristiano, sino que es otra cosa, que se llama Doomsday, ¿no? Como Día del Juicio Final. Y en esa canción dice, oh Dios, en que nos hemos convertido, ¿no? Y creo que no hay una mejor descripción para esto, porque ellos presentando este tipo de cosas, ¿no? Y nosotros tan callados, tan sumisos como siempre. Yo, por supuesto, siempre estoy orando por estas cosas y hablando con gente que está metida en el ámbito. Hay muchos creyentes que, por supuesto, están de acuerdo, están diciendo, fíjate cómo haces para transmitirlo de la mejor manera y que la gente lo entienda. Y bueno, y realmente voy a estar acá tratando de hacer
posible eso, pero también depende mucho, ¿no?, de los likes, los comentarios, ¿no?, para arreglar el algoritmo de YouTube y de que lo compartan, ¿no? Alguno quizás diga, la verdad que no pensé que iban a llegar a tal grado cuando dijimos respecto a la agenda esta que está ocurriendo. Hay mucha censura previa, de hecho tocamos muy por encima todo lo que respecta a esto en el podcast anterior, un live espontáneo, y bueno, primero en el canal, ¿no? Hay cierto tipo de cosas que no se pueden hablar, y como buen pensador creyente, había un pensador que decía, si querés saber quién gobierna sobre ti, fíjate de qué no podés hablar, ¿no? Muy curioso. Y bueno, fuimos súper polémicos, realmente yo no me voy a guardar, no me censuro para hablar en la calle, mucho menos voy a censurarme para hablar acá. Creo que sea algo de que trata metanoia es llamar a pensar libremente, siempre y cuando con responsabilidad, ¿no? Si uno tiene la capacidad de decir algo, tiene que asumir las consecuencias, ¿no? Y acá, por lo menos desde mi lugar, siempre voy a estar tratando de dar la cara. Bueno, ¿por qué el creyente no debería aprender lo que es filosofía y política? O al menos lo básico, para no solamente para tener idea de qué se habla cuando desde sus lugares cada uno tiene una nueva propuesta de imposición, si escucharon bien, propuesta de imposición, de coerción. Porque si no, uno dice, a mí me dijo, por ejemplo, esto K5N, que tal partido político es de derecha, y quiero que vayamos a eso, quiero que nos detengamos ahí. Si el supuesto macrismo, Juntos por el Cargo, ¿no?, es de derecha, ¿por qué siempre está votando todo a favor del kirchnerismo, ¿no? Por lo menos, si utilizamos el término que ellos usan, oposición, deberían oponerse a algo, ¿no? No estar a favor, sino en vez de oposición deberían llamarse afavorización, por decir un meme. Bueno, seguimos. Primeramente, para diferenciar qué vertiente filosófica votamos, ¿no? Podemos ver lo mismo, lo que decíamos, que todos los canales de noticias más o menos te bajan una línea ideológica. También a veces se nota que se van de la línea cuando hay valijas, sobres de por medio, ¿no? Y yo quiero hacer una diferenciación, que más o menos le gusta la economía, le gusta la filosofía, tratar de indagar y no quedarse con lo que te venden, ¿no?, la hegemonía. A mí me gusta, en lo particular, diferenciar lo que es derecha de izquierda, ¿no? De que la izquierda normalmente quiere más coerción, ¿no? Que el Estado regule todo, como decía un personaje del cual no se hace cargo, todo dentro del Estado y nada fuera del Estado, ¿no? En cambio, más tirándose a la derecha, proponen libre mercado, es decir, no impuestos, no regulación, no nada, no que te saquen parte de tus ganancias, ¿no?, y después te lo den cuando ellos quieran, el llamado aguinaldo. Eso no deja de ser una regulación porque es tu dinero y no deberían tocarlo en primer lugar. Y así con todo, ¿no? Uno ya no sé si al extremo de llegar a entender qué es el anarcocapitalismo, pero al menos para tener un pantallazo, es decir, a ver, si me hablan de tal cosa, ya al menos voy a tener un poco de entendimiento de qué se está refiriendo, ¿no? Y seguimos con esto. Porque hago la definición, ¿no?, de libre mercado versus regulación, ¿no? Más coerción, más impuestos, más Estado. Porque si entendemos y tomamos esa definición, ¿no?, más izquierda es más coerción, más derecha es más libre mercado. Lo único que hizo Juntos por el Cambio, y sigue haciendo, porque tristemente eso no cambia y la gente se queda más con el relato que con los hechos, ¿no? Lo único que hizo Juntos por el Cambio para diferenciarse del régimen es quitar el cepo al dólar y la apertura de la aduana. Después todo lo demás han hecho exactamente lo mismo. Y uno dirá, bueno, pero ¿por qué es tan necesario aclarar esto en un podcast cristiano? Porque si uno
al menos tiene un mínimo compromiso con la libertad y no puede ver, ¿no?, la realidad, lo físico, lo que está ocurriendo en el mundo tangible, mucho menos vamos a poder hablar del mundo intangible, ¿no? Si decimos que Jesús es el camino, la verdad y la vida, pero a la hora, ¿no?, de que no sabemos qué es verdad, ¿no? En qué momento empieza una vida humana, qué es esto, es blanco o es negro, qué es esto, ¿no? X o Y o X, ¿no? Entonces nos caemos en esto de que estamos entrando en un tiempo que los filósofos llamarían la posverdad, esto es el fin de la verdad misma, ¿no? Y ayer hacía una analogía mientras quise grabar, pero tuve problemas, que decimos, Jesús es la verdad, el camino y la vida. La verdad, con la posverdad ya técnicamente la quieren abolir. El camino, la cultura, no la manera, técnicamente es atacada en todo momento. O si uno tiene una cultura donde ora en secreto, en lo público, y ya en algunos países se está empezando a impedir eso. Hubieron muchos que directamente nunca se pudo hacer abiertamente. Y bueno, y la vida, ni hablar, decíamos, si la vida es un regalo del cielo, un regalo del Señor, y es descartable o no se puede definir cuándo empieza, ¿no?, por la misma posverdad, que ya vemos que empiezan a interferir entre ellas. Entonces, ¿hasta qué punto podemos hablar, no?, que no se atacan esas tres características de Jesús, la verdad, el camino y la vida, ¿no? Y por eso es tan importante empezar a definir qué estamos votando, porque nos guste o no, estamos en el mundo y, como decía Jesús, no ruego porque los quites del mundo, sino porque los cuides, no porque no los toquen. Entonces, nosotros estando en el mundo tenemos que ser la luz del mundo, tenemos que tratar de transmitir lo que hay en el corazón del Padre, tenemos que decir, miren, voy a ir en contra del mundo, lo siento, sí, va a haber gente que se va a ofender, que crimen de odio, que alguna fobia, ¿no?, que esto, que lo otro, pero lo cierto es que se critica la idea, se critica la ideología, y quiero diferenciar otra vez, la filosofía propone, la ideología impone. Entonces, siempre que hablamos de filosofía, de corrientes de pensamiento, es un pensamiento que alguien quiere seguir voluntariamente, y cuando hablamos de coerción es algo que se impone, ya sea a través de una manera paraestatal o desde el mismo Estado, ¿no? Porque si tomamos la definición de bueno, un autor de izquierda, Rousseau, ¿no?, dice que más o menos, ¿no?, el Estado no tiene el monopolio de la fuerza y bueno, y uno tiene un supuesto contrato social para que nada, todo en teoría debe funcionar como ellos dicen. Pero ahí está el tema. Para mí se diferencia muy claramente cuando alguien te propone algo, a cuando te lo imponen. No es lo mismo que yo te diga, ¿querés que vayamos por este camino? A que yo agarre y con un objeto contundente te diga, vayamos para este lado. O si no, hay tabla, ¿no? Quiero tratar de ponerlo humor porque yo sé que es denso, es horrible todo esto, pero creo que es necesario hablarlo. Creo que el mejor título sería Levántate tú que duermes, porque realmente es tremendo todo lo que está pasando. Quiero seguir con esto de los aspectos filosóficos de este partido de supuesta oposición que tiene esta propuesta de imposición. No solo en lo que respecta a Nuevo Cambiemos, no es muy diferente del kirchnerismo. ¿Por qué? Ellos también están a favor de imprimir papel pintado que genera inflación, estos son los pesos, agrandar el Estado, regular, subir los impuestos, ¿no? Estar a favor de la Agenda 2030, el wokismo. Bueno, uno ahí si quiere indagar en qué es lo woke puede buscar videos y, como siempre decimos, ver el autor que más le guste en YouTube o googlear. Es muy extenso, llevaría horas de desarrollo y simplemente yo siempre digo, incluso a las más feministas, cuando uno es atacado, ¿no?, le digo, bueno, lea Simone de Beauvoir y después hablamos, porque realmente uno que le gusta leer todo, inclusive los de la vereda del frente, se da cuenta cuando uno simplemente repite como loro lo que alguien le dijo, y cuando uno lee, porque ya al menos uno tiene un pensamiento crítico, y sobre todo cuando indaga, ¿no?, en la vida personal de un personaje que es Simone de Beauvoir.
Yo les digo, no voy a decir nada respecto de ella, pero léanla, vean qué fue de su vida, porque realmente es muy interesante para esos que defienden a este tipo de pensadores. Eso para al menos entender lo que es la agenda woke, de nuevo. Y bueno, algo que vemos cada vez más seguido, sobre todo con esta propuesta de imposición, es que todo lo que yo diga es verdad, todo lo que yo no diga es una mentira o es un discurso de odio. Entonces vemos que uno está de un lado o del otro, ¿no? Y vemos ahí lo peligroso, porque es como, bueno, a ver, si lo que yo digo no apoya lo que vos me tratás de imponer y encima soy tildado de discurso de odio, y en algunos países ya se está legislando para que dicho, entre comillas, discurso, o sea, todo aquel que piense diferente al régimen, tenga sentencias, ¿no? Como la ley Micaela, ¿no? Que si uno dice yo no quiero porque no comparto, o X o Y, o está bien, demen qué es la violencia, pero no tiene género, díganme qué es el patriarcado, pero no desde una perspectiva filosófica, lo estudio, pero no me vengan con el discursito, ¿no? Impuestos del Estado. Y bueno, respecto a eso, vamos a estar viendo una amplia lista de cosas que Juntos por el Cambio, ¿no?, votó a favor del kirchnerismo, y son todas cosas así, como decíamos, coercitivas, que te imponen algo o que te suben más los impuestos, más regulaciones, ¿no?, que te obligan a decir cosas, que te obligan a cambiar tu misma propiedad privada. Y no me puedo poner a describir cada una, pero siempre somos pocos realmente, que cada uno se detenga y googlee la que más les llama la atención, y yo les invito a que, si tienen el tiempo, que lean una por una detenidamente qué dicen las propuestas de leyes. Y quiero empezar porque si no se va a hacer más tedioso de lo que ya es. Dice, cosas que votaron o fueron impulsadas por Juntos por el Cambio, al kirchnerismo. La ampliación de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, así de turbio como suena, ¿no? Primero nos venden esto de que estamos a 7 diputados de ser Venezuela, pero después pasaron cosas, ¿no? Ley Lucio. La ley Lucio es lo mismo que la ley Micaela, literalmente la estaba leyendo justamente con alguien que me pidió ayuda para eso, y le decía, es lo mismo. Quieren utilizar el nombre de alguien a quien no defendieron, de cual sus madres son autoras de el homicidio, y nada. Es tan turbio como cuando con el mismo sistema zafaronista largan a los violinizadores a la calle con la excusa de que son víctimas de la sociedad, ¿no? Y es turbio, uno trata de reírse dentro de lo que se puede, pero ya creo que sería muy deplorable, no se puede reír de eso. Ya cuando te dicen que el que hace las cosas bien no tiene por qué hacerlo porque oprimís, ¿no?, al que hace las cosas mal, que en realidad el que hace las cosas mal lo hace porque el Estado no le está ayudando, ¿no? Es como, ¿qué beneficios, qué incentivo tengo yo para que trabajo, que cumpla la ley, que me esfuerzo, que estudio? Después viene alguien, ¿no?, y te apunta con un arma, se lleva todas tus pertenencias, toda tu propiedad privada, y encima yo soy el que está oprimiendo a él, ¿no? Él es la víctima de la sociedad, y en cambio yo soy el que después tiene ansiedad porque nada, nadie lo protegió en el momento, porque puede llegar a ser herido. Vean las noticias y vean que tristemente la vida está siendo muy descartable. O sea, por unas zapatillas, por un celular, y ahí yo llamo la atención a los oradores, ¿no?, a los adoradores, a los intercesores que dicen, ¿hasta cuándo, no? ¿Hasta cuándo va a seguir todo así? Vamos a hacer la vista gorda. No digo 10 minutos al día, realmente. No estar todo el día, 2 horas, 10 minutos al día. Señor, ¿qué puedo hacer para cambiar la realidad? ¿Qué puedo hacer para cambiar mi localidad, mi provincia, mi nación? ¿Qué puedo hacer? Si hay algo que entendemos los cristianos, es que esta agenda va a seguir, las tinieblas van a seguir buscando libación de sangre, buscando imponer una cultura de muerte. Pero, es ahí donde yo quiero bajar un cambio y decir, hey, pongo ahí modo teólogo, si tenemos que ir de gloria en gloria, si el Señor nos prometió ver milagros
y hacer mayores milagros que los que él hizo mientras caminaba físicamente con nosotros, ¿no? Entonces, ¿a dónde estamos yendo, no? La Biblia está llena de hermosas promesas, pero técnicamente parece que no estamos caminando, no estamos viendo ninguna, porque son muy pocos los países ahí donde se está viviendo un avivamiento constante, genuino, y no es por criticar a ninguna, sino decir genuino, que la gente se convierte, que hay milagros, que hay prodigios, que la gente tiene un miedo de Dios y se acerca porque dice, no voy a acumular riquezas, no voy a ponerme a hacer buenas acciones porque no se llega al cielo por buenas obras, ¿no? Y en última instancia, y para volver a esto, el camino al infierno está lleno de buenas intenciones. Algunas de estas leyes realmente están redactadas supuestamente con buenas intenciones, pero después uno escucha la prepotencia, el orgullo, el resentimiento con lo cual lo recitan esta gente y decís no puede ser realmente. Necesitamos empezar a rasgar los velos, necesitamos empezar a entender que tratan de imponernos todos los días y decir, así como Daniel, ¿no? Cuando vengan y nos impongan, o te arrodillas ante esta estatua del rey, o te metemos al horno de barro. Si el Señor no va a estar con nosotros en el horno de fuego, cosa que el horno ya está, en aquel entonces era un horno literal, hoy el horno es diferente, o el Señor está con nosotros o somos consumados, literalmente. Seguimos con las leyes propuestas o votadas a favor entre el kirchnerismo y Juntos por el Cambio. La ley de alquileres, ley de góndolas, ley de renta financiera, ley de urbanización de villas, impuestos a los sellos y tarjetas de crédito, ley de aborto. Quiero detenerme ahí otra vez, perdonen, disculpen, realmente la ley de aborto fue algo tremendo, no solo por la grieta real que se generó, porque primero se llamó un referéndum, la gente votó en contra, y después el referéndum, nada, lo embalijaron, lo metieron por ahí y llamaron al Senado a que se vuelva a votar, ¿no? Y la gente que dijo voy a votar en contra, pasaron cosas, votaron a favor. Sigo con esto. Ley de presupuesto nacional, ley del teletrabajo, ley Yolanda, ley Micaela, ley de suspensión del desalojo, ley del cupo laboral estatal trans, ley de paridad de género en las listas, retención y exportaciones al agro. Y acá la importancia, porque yo digo que si alguien fuera de derecha real, no seguiría imponiendo una agenda que va contra la propiedad privada, que va contra que vos te quedes con el fruto de los bienes que vos generaste, la riqueza, sobre tu propiedad privada, no es otra cosa que eso. Impuestos y seguros de auto, IVA, servicios digitales, asignación universal por hijo, impuesto a la grande fortuna, sí, más impuesto, control y congelamiento de precios. Quiero volver a detenerme acá, hay un libro tremendo que realmente yo no lo leí todo, pero lo poco que lo he chusmeado así por encima porque es muy técnico, muy económico, en el sentido de que tiene todo el lenguaje técnico y es un poco engorroso leerlo. Se llama 4000 años de control de precios y cómo no combatir la inflación. Sí, es el que están hablando todos los chicos en Twitter, en YouTube. No es solo para citarlo, es sentarse y leerlo y ver cómo hay 4000 años de evidencia empírica en la cual siempre que se aplicaron los controles de precios supuestamente en favor de la sociedad, lo único que termina es generando más inflación y desabastecimiento. Lo dejo ahí. Pueden ver también en Venezuela del Norte, ya que nosotros somos Venezuela del Sur, tristemente, utilizan el mismo nombre, precios justos. Lo dejo ahí, el que quiera entrar ahí a ver lo que es el general dictador Maduro. Alguno dirá es casualidad. Yo a estas alturas no creo en las casualidades, creo en las causalidades. Ley de 30.000 desaparecidos, sí. Me vuelvo a detener, ¿por qué? Porque uno puede tener más o menos discrepancia respecto a ese. Yo diría que entren y vean el debate que tuvo un ex montonero, creo que fue. Él mismo dice, nosotros inventamos la cifra. Dice que esto despierta muchas emociones. No es ni por insultar ni a los desaparecidos, ni pronunciarme a favor o en contra. Hubo una guerra civil, ambos lados mataron, ambos lados hicieron cosas terribles y se libó sangre
al infierno. No voy a acotar más desde lo personal. Vean ese video, por favor, vean cómo él dice inflamos el número. Oscila entre 6.000 y 8.000. Sus cifras, o sea, de sus organismos, contando, ¿no?, a los desaparecidos en la dictadura. Y nada, te dice cómo se inventan, ¿no? De hecho, una de las abuelas de Plaza de Mayo, a la cual no quieren, justamente te dice que no le gusta que se utilice esa cifra porque es una mentira en nombre de su hijo. En eso sí estamos de acuerdo. Pero bueno, tristemente por dinero baila el mono, pero si hay otros ricos, esos sí son malos y nuestros ricos son buenos, ¿no? Incremento de la deuda externa, ley de pueblos originarios, postergación de las elecciones PASO, ampliación de planes sociales, ley de cupo femenino en artista, Instituto de la Mujer y Juventud, ley Justina. Bueno, tómense un momento, pongan pausa si quieren, no solo oren, diga, si este chico me está mintiendo, que caiga juicio sobre él, yo me voy a hacer cargo, por supuesto. Pero si no, que por favor se pongan a ver una por una. De última me escriben, yo voy a tratar de dejar ahí abajo. Y bueno, además de todo esto, que obviamente es terrible lo que es el contenido de cada una de estas propuestas. Sigue, como vemos, la propuesta esta de la eutanasia va a favor de esto. Como le digo, es en contra de la propiedad privada más importante. No hay nada más anti libre mercado que eso. Obviamente ellos te lo van a disfrazar como palabras bonitas. El aborto no le dicen así, le dicen interrupción voluntaria del embarazo, seguro y gratuito, ¿no? Si es seguro o no, por favor, si tienen algún médico conocido, más si es un ginecólogo, hablen con ellos, él les va a explicar. Van a ver que hay un debate que sí, a veces uno no quiere meterse, pero ya estamos en esto. Yo creo que el cristiano no debe seguir metido como una ñandú asustada, ¿no? ¿Se acuerdan de esa caricatura que es el avestruz gigante, ¿no?, metiendo la cabeza en un pozo? Aunque metamos la cabeza en el pozo, no, el problema, lo malo no va a desaparecer, tristemente. O enfrentamos, ¿no?, lo que está ocurriendo en el mundo, vemos qué es lo que espera Dios que hagamos, que creo que es eso. Ni siquiera lo que yo digo, yo me puedo llegar a equivocar, mañana se equivoca la audiencia, mañana se equivoca Dios, no quiera, ¿no? Pero somos humanos y tristemente fallamos. Pero en lo que respecta a esto, yo creo que la palabra es muy clara, ¿no? No robarás, no matarás, ¿no? No matar ya habla de esto mismo que le estoy diciendo, no robar, ¿no? Eso también cuenta con lo que es la imposición, la coerción. Robar es que alguien te quite lo tuyo, ya sea legal o ilegal, es robar, ¿no? Y bueno, yo estaba leyendo respecto a esto, no lo había leído, también quiero aclarar, Weber, que dice la ética del protestantismo, ¿no? Él hace una tremenda y muy valorada, muy poco leída acotación de por qué el cristianismo, ¿no?, ayudó a esto, ¿no?, a que se impulse el libre mercado. Y yo estaba hablando justamente con estos días con un hermano que hablamos de esto, ¿no?, que estudie después de cada avivamiento, así que despertó el Espíritu Santo, y siempre hubo un salto tecnológico, siempre hubo un salto en lo que fue la creación de riqueza. Obviamente estábamos hablando de sueños y de cosas así, de lo que está haciendo el Señor. Yo veía, y perdón que me ponga así, pero despierta muchas cosas, y más cuando uno lleva tiempo orando, llorando, ayunando. Yo tomé un voto que es muy personal. Normalmente no me gusta decir estas cosas, pero para que vean, no, el grado de compromiso. Yo normalmente en mi casa estoy vestido como un casi indigente, ¿no? Y todo el mundo dice, pero vestite bien. Yo digo, no, entre tanto y cuando el país sea pobre, yo me voy a vestir así. El que le guste, bien, y el que no, que mire por otro lado. Cuando estoy en la congre, eso no, porque me echarían. No, mentira, son unos cracks. Pero no, creo que es algo personal y no me gusta hacerme ver. Es como dice, cuando uno va de ayuna o ora, hacerlo en lo secreto, hacerlo en lo íntimo, no lo hagas, viste, para dar y que la gente te vea así desfalleciendo, diciendo, ah, mira, pobrecito él. No, lo hago personal. Lo quiero decir acá
para que vean el grado de compromiso, ¿no? Que no es algo que uno dice, no, el pobre, ¿no? Y después, en vez de ir y ayudar a alguien que está pasando necesidad, no sé, se compra un pack de birra y se embriaga, ¿no? No. Por decir algo, ¿no? Puede ser comerte un asado frente a alguien que está pasando necesidad. Realmente creo que es momento de empezar a orar desde cada ámbito. Cada uno puede seguir la corriente de pensamiento que quiera, debe hacerlo, ¿no? Si uno tiene convicciones y el Espíritu que nos guía a toda verdad, ¿no? Siempre decimos ese versículo, lo vamos a seguir repitiendo. Es el que tiene que despertar, como decíamos en la tanto el querer como el hacer, porque si no, es horrible trabajar, supongamos, en un trabajo todo el tiempo que no nos gusta, que nos aflige, que nos causa. Al menos que sea por un tiempo el que el Señor nos está preparando para algo, ¿no? En mi caso es así, creo que ya lo conté antes. Y nada, cuando uno ama lo que hace, es llevadero. Y cuando uno tiene ciertas convicciones despertadas por el Espíritu Santo, en el caso que no tengamos el mismo interés, la misma manera de ver las cosas, no tenemos por qué ser enemigos, ¿no? Todo el cuerpo no hace lo mismo. Vean su cuerpo, ¿no? Vean que cada uno cumple algo diferente, y creo que es completamente necesario, y no todos funcionan igual ni de la misma manera. No todas tienen el mismo cuidado, ¿no? Si uno se pincha el ojo, ¿no? Sufre. Si uno se pega en el dedito chiquitito del pie, sufre de otra manera, pero el cuerpo entero se duele, ¿no? Y todos requieren distintos cuidados, distintos, ¿no? Manera de resguardarlo, por así decir. El cuerpo de Cristo es lo mismo. Somos diferentes necesariamente, no tenemos por qué todos compartir lo mismo. Sí tenemos un mismo espíritu, sí, no hay que hacer división adrede, es decir, buscar el dedo en la llaga y meter el dedo en la llaga. Y todo esto que lo que estuvimos hablando es un debate que amerita el interés, la preparación personal, ¿no? Que uno, además de leer la Biblia, vamos a tener que remar en dulce de leche, y el cristiano siempre fue a contracorriente, es decir, vivimos nuestra vida, pero encima de tratar de ser un buen esposo, un buen hijo, un buen estudiante, un buen laburador, un buen universitario, tiene que leer la Biblia. Además de las horas de estudio, no tiene que pasar tiempo con su papá diciendo, che, ¿para qué me llamaste? ¿No? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y yo creo que es algo tremendo, porque es un poco la canción de Marcela Gandara, no es una aventura realmente. Es una aventura cuando ocurren cosas que te descolocan, como un milagro, como una liberación, ¿no? Como un sueño. Quiero contarlo acá, creo que no lo llegué a contar. En estos días yo me acuesto a dormir como siempre. Siempre me gusta leer algo y orar antes de dormir, pero por costumbre personal. Y en el sueño era como un hotel, ¿no? En el hotel literalmente arrestaban a alguien, ¿no? Y mientras estaban arrestando a estos delincuentes, porque los agarraron con las manos en la masa, no habían robado algo, el policía me dice, hey, ¿vos estabas con ellos? No, bueno, mostrame tu documento, ¿viste? Mientras que le muestro el documento, me piden, yo saco la billetera, y cuando saco el documento y se lo muestro, el policía, por esas cuestiones de los sueños, ¿no? Que son tremendos, tenía una billetera muy abultada, cosa que le digo, señor, que sea así, ¿no? Por favor. Y este referente, ¿no? Del poder del Estado, ¿no? Que supuestamente tiene que resguardarnos, el policía que no era nadie, realmente era como una representación, ¿no? Del poder ejecutivo, del poder del ámbito humano, ¿no? Que obviamente tiene un trasfondo espiritual. Me tomaba de mi dinero, ¿no? Y se lo daba al mismo que estaba arrestando. Y yo decía, ¿cómo así, no? Y mientras ocurría eso, ¿viste? Empezaba a escuchar una voz de atrás mío. Fue tremendo porque me levanté, ¿viste? Lo anoté, lo hablé con mis amigos más íntimos y lo oré, por supuesto. Dice, yo empiezo a juzgar la iniquidad, ¿no? Porque quienes se supone que tienen que resguardar y defender la vida, la propiedad privada y todo esto, no como un mensaje político, ¿no? Literalmente como diciendo, quienes tienen que ayudarlos no está haciendo, y esto no es a causa solamente del pecado, es de la iniquidad, de lo que engendra el pecado, ¿no? Y mientras iba escuchando ese tremendo juicio, ¿no? Contra
lo espiritual, no contra el humano propiamente dicho, ¿no? Sino con lo que está atrás, con los espíritus que operan atrás, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, ¿no? Sino contra principados y potestades en las regiones espirituales. Escuchaba el juicio y yo lo escuchaba, la gente que estaba a mi alrededor no lo escuchaba, veía como el corrupto que me había retenido y me había pedido el DNI y me había robado y le había dado al delincuente, ¿no? Empezaba a correr, pero a una velocidad tremenda, como huyendo, por supuesto. Y me levanté súper esperanzado, como diciendo, bueno, todo lo que hacemos con los chicos, todo lo que hablamos, todo lo que oramos en todo momento, todo lugar con quienes compartimos, no es en vano. No solamente por los mensajes bonitos que nos den, no tanto en los chats, por ahí sí en WhatsApp, sí en persona, los que compartimos, realmente así sean los 50 que nos están siguiendo, los bendecimos, siempre los tenemos presentes en nuestras oraciones. Yo creo que esto es parte del avivamiento y nada, no quiero extenderme mucho. Les agradezco realmente por todo lo que están pasando. Les dejo con este sueño. Sé que a veces me gusta abrir un poco mi corazón y compartir lo que pasamos a nivel personal como individual y sociedad, ¿no? Bueno, nosotros somos Metanoia y seguimos tratando acá de dar la lucha por despertar y quitar el corazón y la mente entenebrecida, ¿no? Les deseamos bendiciones y buenas noches para el que lo vea a tiempo.